Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de sistemas digitales, en esta ocasión vamos a explicar las 8 formas de representar a una función lógica cualquiera. Nosotros hasta el momento conocemos tan solo 2 formas de representar a una función lógica cualquiera. Una es como suma de productos, es decir, asociando los minitérminos de esa función lógica, y otra es como producto de sumas, es decir, asociando los maxitérminos de esa función. Pero ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, tenemos que armar una placa electrónica, es decir, un circuito electrónico digital, que cumpla el trabajo que realiza una determinada función lógica cualquiera? Tan solo podríamos armarlo o construirlo con compuertas AND y compuertas OR. ¿Por qué? Porque las expresiones que nosotros conocemos de la función lógica van a ser o como suma de productos o como productos de sumas. Es decir, para hacer las sumas necesitamos la OR y para hacer los productos necesitamos la AND. Pero ¿qué sucede si nosotros no disponemos de esas compuertas? Por ejemplo, que disponemos de compuertas NOR, compuertas NAND, o por ejemplo puede darse el caso de que no dispongamos en la totalidad o la cantidad necesaria de compuertas OR y AND que necesitamos para realizar la función lógica que queremos armar. Y en su lugar tenemos una cierta cantidad de compuertas NOR y una cierta cantidad de compuertas NAND. Bien, entonces surge la necesidad de encontrar nuevas expresiones o nuevas formas de representar a esa misma función lógica bajo análisis. Eso es lo que se va a estudiar en este video. Para ello partimos de lo que es una función lógica, cualquiera. Como son 8 las formas que existen en total de representar a una determinada función lógica, lo vamos a dividir en dos grupos de 4. La primer mitad, es decir, las 4 primeras formas, las vamos a obtener empleando minitérminos. ¿Y cómo es eso? Es decir, vamos a tomar nuestra función lógica y vamos a completar en un mapa de Carnot con los minitérminos de dicha función y lo vamos a asociar. Ahí vamos a obtener la primera forma de representar a la función lógica. Esa forma ya la conocen ustedes. Pero las otras 3 restantes, para completar el primer grupo de 4 formas, las vamos a obtener tomando esa expresión que encontramos por minitérminos y aplicándole propiedades y teoremas del álgebra de Boole. Y luego vamos a hacer lo mismo empleando maxitérminos, es decir, vamos a asociar los maxitérminos de dicha función lógica, vamos a obtener la quinta expresión y la sexta, séptima y octava forma la vamos a obtener por medio de aplicarle a esa quinta forma los principios, propiedades y teoremas del álgebra de Boole. Bien, para eso yo propongo el siguiente ejemplo en el que tenemos acá a la izquierda de la imagen la tabla de verdad de una función lógica z de 3 variables y a la derecha tenemos 2 mapas de Carnot que están vacíos. Pero observen ustedes lo que está en azul. En el primer mapa observamos que las variables que están en 0 aparecen negadas y las que están en 1 aparecen sin negar. ¿Qué significa eso? Que a ese mapa lo vamos a utilizar para asociar a los minitérminos de la función lógica z. Algo similar va a pasar con el segundo mapa. Fíjense que las variables que están en 0 aparecen sin negar y las que están en 1 aparecen negadas. Eso significa que a ese mapa lo vamos a utilizar para asociar los maxitérminos de esa función lógica z. Bien, vamos a empezar trabajando con los minitérminos. Lo que yo tengo acá es el mapa de Carnot ya completo, donde aparecen en color azul los 4 minitérminos. Observamos que acá tenemos estos 2 minitérminos que son adyacentes, los vamos a poder enlazar mediante un solo implicante. Y lo mismo con estos otros 2, son adyacentes, los vamos a poder enlazar mediante otro implicante. Bien, observen, el implicante rojo tiene la expresión C negado por B negado. Y para acá tenemos otro implicante que es el color verde, que tiene la expresión B por A negado. Bien, es decir que esta es la primera expresión, que es la que ustedes ya conocen como suma de productos. Observen ustedes que al haber un producto acá y un producto acá, corresponde a la operación AND. Y esta suma de acá corresponde a la operación OR. Es decir, que a esta disposición se la conoce como AND-OR. Y su circuito es el que se muestra a continuación. Observen ustedes que, como las variables C y B están negadas, empleamos estos 2 negadores, pero luego hay que realizar el producto de ambas. Eso lo hace esta compuerta AND de acá. Luego hay que realizar el producto de B por A negado, pero a la variable hay que negarla. La función la cumple este negador de acá, y luego el producto de B con A negado, esa función la cumple esta compuerta AND de acá. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar este término, que es la salida de esta AND, con este otro término, que es la salida de esta otra AND. Esa función la cumple
esta compuerta OR de acá. Y la salida de esta compuerta OR viene dada por esta expresión de acá, que es esta misma de acá, que es la de la función z como suma de productos. Observen que acabamos de armar un circuito con compuertas AND y compuertas OR. Y este es un circuito de dos niveles. Este es el primer nivel, que consta de las dos compuertas AND, y este es el segundo nivel, que consta de la compuerta OR. Lo que yo hice ahora es negar dos veces a la función lógica z. Recuerden ustedes que esto no se va a ver afectado por la propiedad de involución. ¿Qué decía esa propiedad? Que si yo tomo una variable, un grupo de variables, o una función lógica cualquiera y la niego una cantidad par de veces, eso me va a volver a dar o la misma variable, o el mismo grupo de variables, o la misma función lógica. ¿Bien? Es decir, yo tomé esta expresión de acá, la negué dos veces y voy a obtener de nuevo la misma expresión acá. ¿Para qué hago esto? Para poder obtener mediante el teorema de De Morgan la segunda forma de representar a una función lógica. Bien, fíjense ustedes que si aplicamos De Morgan a esta suma con este negador de abajo, obtenemos esto que está acá. La suma se transforma en un producto y la negación de abajo, la grande, se divide en dos. Observen que acá tenemos C negado por B negado, todo eso negado. Esa es la operación NAND. Lo mismo acá tenemos B por A negado, todo eso negado. Esa es la operación NAND. Y este producto de acá que está siendo negado con este negador grande de acá es otra operación NAND. Por eso a esta forma de acá se la conoce como disposición NAND-NAND y a continuación se muestra su circuito correspondiente. Bien, observamos acá el circuito donde tenemos que las variables C y B están negadas, por eso necesitamos de estos dos negadores, y a esa C negada con B negado le aplicamos la operación NAND. Eso lo hace esta compuerta de acá. Luego tenemos que tomar la variable B y la variable A negada. Ah, la variable A negada. Entonces hay que usar este negador de acá para negar a la variable A. Y a B y a A negada hay que aplicarles la operación NAND. Es decir, por eso usamos esta compuerta NAND de acá. Y luego, fíjense que esta expresión de acá es la salida de la primer NAND y esta otra expresión de acá es la salida de la segunda NAND. A esas expresiones hay que multiplicarlas y negarlas, es decir, aplicarles la propiedad, o mejor dicho, la operación NAND. Es decir, eso lo hace esta compuerta de acá. ¿Bien? Es decir, que a la salida de esta compuerta NAND, yo tengo esta expresión que corresponde a la de la función z bajo análisis. Bien, fíjense que este circuito se construyó con compuertas NAND y es un circuito de dos niveles, primer nivel y segundo nivel. Bien, si nosotros a la expresión anterior, a la NAND-NAND, le aplicamos nuevamente el teorema de De Morgan, obtenemos esta forma de acá, que es la tercera forma de representar a una función lógica cualquiera. ¿Cómo hicimos eso? Aplicando De Morgan a cada una de estas expresiones. Fíjense que yo tenía C negado por B negado, todo eso negado. Entonces, ¿qué me va a quedar? C negado negado más B negado negado. Bien, acá está el más. Pero yo acá tengo C y B. Bueno, C negado negado por involución es C y B negado negado por involución es B. Acá lo mismo, yo tenía B por A negado, todo eso negado. Eso me va a quedar B negado más A negado negado. Este A negado se volvía a negar, recuerden. Entonces, por involución, A negado negado es A. Entonces, llegamos a esta forma de acá que corresponde a qué disposición. Fíjense ustedes. Acá tengo una suma lógica, eso es OR. Acá tengo otra suma lógica, eso es OR. Y acá tengo un producto lógico negado, eso es NAND. Entonces esta forma se conoce como OR-NAND. Y su circuito es el que mostramos a continuación. Observen ustedes que acá simplemente hay que hacer la suma de las variables C y B. Eso lo hace esta compuerta OR de acá. Acá hay que hacer la suma de B negado con A. Entonces primero hay que negar B, que eso lo hace este negador. Y después hay que sumarlo con A. Eso lo hace esta compuerta lógica de acá. Y a esos dos términos, el C más B, que es la salida de esta compuerta, y el B negado más A, que es la salida de esta otra compuerta, hay que multiplicarlos y negarlos. Es decir, hay que aplicarle la operación NAND. Eso lo hace esta compuerta de acá. Entonces, a la salida de esta compuerta, tenemos la expresión esta, que es la misma que está acá, que es la de la función z, pero realizado con compuertas OR y compuertas NAND. Es un circuito también de dos niveles. Bien. Finalmente, volviendo a emplear el teorema de De Morgan, llegamos a la cuarta forma de representar a una función lógica cualquiera. ¿Dónde aplicamos De Morgan? Entre este producto lógico y este negador. Es decir, yo tenía el producto de estas dos expresiones de acá, de estos dos términos, y los estaba negando.
Entonces el producto se transforma en una suma y esta negación se divide en dos, una parte acá y otra acá. Fíjense que esto constituye o es lo que es la operación lógica NOR. C más B negado, es una suma lógica negada. Lo mismo acá, es otra NOR. Es B negado más A, todo eso negado, es una suma lógica negada. Y este más que aparece acá es simplemente una suma lógica, ya no hay ningún otro negador. Entonces eso es la operación lógica OR. Entonces a esta disposición se la conoce como NOR OR. Y su circuito es el que mostramos a continuación. Observen ustedes que acá tenemos la variable C y B se están sumando y negando. Entonces eso lo hace esta compuerta NOR de acá. Luego, a la variable B hay que negarla. Ya está negada con este negador. Pero hay que sumarla con A y negarla. Bien, es decir, a B negado hay que sumarla con A y negarla. Eso lo hace esta compuerta de acá, esta otra NOR. Entonces, el término de la izquierda es la salida de esta NOR y el término de la derecha es la salida de esta otra NOR. ¿Qué hay que hacer con ambos términos? Sumarlos. Eso lo hace esta compuerta OR de acá. Entonces, a la salida de esta OR, yo que tengo la expresión esta, que es la de la función lógica Z, realizada con compuertas NOR y compuertas OR. Es un circuito también de dos niveles. Bien, y con eso tenemos el primer grupo de 4 formas de representar una función lógica cualquiera. Bien, ahora vamos a ver cómo obtener las otras 4 formas restantes de representar a una función lógica cualquiera. Y esa era empleando maxitérminos. Comenzamos completando el mapa de Carnot con los maxitérminos de la función lógica bajo análisis. Observamos que los 4 maxitérminos aparecen de color azul y podemos formar acá dos lazos o implicantes. El primero con estos dos maxitérminos que son adyacentes y el otro con estos otros dos maxitérminos que también son adyacentes. Bien, es decir que para este primer implicante rojo su expresión es B negado más A negado y para este otro implicante que es el verde su expresión es C negado más B. Bien, y esa es la quinta forma de representar a una función lógica cualquiera. Observen ustedes que acá estamos realizando la operación OR porque estamos aplicando la suma lógica y luego acá la operación lógica AND. Estamos realizando el producto lógico. Entonces a esta disposición se la conoce como OR AND y su circuito es el que mostramos a continuación. Es este de acá, donde observamos que hay que sumar las variables B negado y A negada. Primero hay que negarlas. Eso lo hacen estos dos negadores y luego la suma la hace esta OR. Y luego ¿qué hay que hacer? Tomar a C, la variable C, hay que negarla. Eso lo hace este negador de acá y sumarle la variable B. Eso lo hace esta compuerta OR de acá. Entonces, este término de acá a la izquierda es la salida de esta OR y este término de la derecha es la salida de esta otra OR. ¿Qué hay que hacerle a ambos términos? Multiplicarlos, es decir, el producto lógico de ambos términos lo realiza esta compuerta lógica AND. A la salida de esta compuerta lógica tenemos esta expresión, que es esta de acá, la de la función lógica Z, como producto de sumas, es decir, realizado mediante compuertas lógicas OR y compuerta lógica AND, que es un circuito también de dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Ahora, fíjense ustedes que lo que acabo de hacer es, al igual que en el caso anterior, tomar a la expresión de la función Z y negarla dos veces. Ya sabemos que eso no se va a ver afectado por la propiedad de involución. Aplicando el teorema de De Morgan al producto lógico este y a este negador grande de abajo, ¿qué obtenemos? Esta expresión de acá. Fíjense ustedes que el producto se transformó en una suma y el negador grande de abajo se dividió en dos, una parte para este término y otra parte para este otro término. Observen ustedes que acá las variables que están sumadas están siendo negadas también. Esta es la operación lógica NOR, lo mismo acá. A estas variables que las estoy sumando también las estoy negando. Entonces esta es la operación lógica NOR. Y observen que este término de acá con este de acá los estoy sumando y también negando al final. Esa es otra operación lógica NOR. A esa disposición se la conoce como NOR-NOR y su circuito es el que muestro a continuación. Observen ustedes que para realizar B negado más A negado, negado, ¿qué hay que hacer? Primero negar las variables A y B. Eso lo hacen estos dos negadores de acá. Y luego, para hacer la suma lógica negada, hay que emplear esta compuerta NOR de acá. Es decir, que este término de la izquierda es la salida de esta compuerta NOR. Luego, ¿qué hacemos? A la variable C la negamos con este negador. Y luego hay que sumarle la variable B y negar todo al final. Eso lo hace esta compuerta NOR de acá. Entonces, a la salida de esta compuerta NOR obtenemos este término de la derecha.
¿Y qué hay que hacer con ambos términos? Sumarlos y negarlos. Y bueno, esa suma lógica negada, que es la operación NOR, la hace esta compuerta NOR de acá. Entonces, a la salida de esta compuerta NOR, tenemos esta expresión de acá, que es la de la función bajo análisis. Bien, que está realizada con compuertas lógicas NOR. Acá tenemos el primer nivel, que son estas dos NOR, y el segundo nivel, que es esta compuerta NOR de acá. Luego, si nosotros empleamos el teorema de De Morgan nuevamente, pero ahora con esta expresión de acá, obtenemos esta de acá. Fíjense dónde y cómo usamos De Morgan. Lo usamos acá y lo usamos acá. ¿Y cómo? Fíjense, tenemos una suma lógica negada y acá lo mismo, otra suma lógica negada. Entonces, esta suma se transforma en un producto, lo mismo. Esta otra suma se transforma en este otro producto. Pero fíjense, si yo tengo dos variables que las estoy sumando y las estoy negando, me va a quedar, en este caso, B negado, negado, A negado, negado. Es decir, a esta B negado yo la niego, B negado, negado, pero por involución es B. Y a esta A que estaba negada la vuelvo a negar de nuevo, me queda A negado, negado, que por involución es A. Entonces, B negado, negado, más A negado, negado, todo eso negado, me queda B por A. Haciendo lo mismo acá, llegamos a C por B negado. Bien, fíjense que acá tengo dos productos lógicos, es decir, es la operación AND, y acá tengo una suma lógica negada que es la operación NOR. A esta disposición se la conoce como AND NOR y su circuito es el que muestro a continuación. Observen ustedes que acá esta primer parte consiste en realizar el producto lógico entre las variables B y A. Eso lo hace esta compuerta AND de acá. Esta segunda parte consiste en realizar el producto lógico entre la variable C y B negada. Para eso hay que negarla a la variable B con este negador y el producto lógico lo realizamos con esta compuerta lógica AND. Es decir, que esta primera mitad de acá es la salida de esta AND, esta segunda mitad de acá es la salida de esta otra AND y esta suma lógica negada es esta NOR de acá. Bien, entonces a la salida de esta compuerta NOR, ¿qué tenemos? Esta expresión que es la de esta función bajo análisis. Entonces, está realizado este circuito pura y exclusivamente con estas compuertas de acá que son la AND y esta de acá que es la NOR. Bien, y también es un circuito de dos niveles. Y finalmente obtenemos la última expresión, es decir, la última forma de representar a la función lógica Z aplicando teorema de De Morgan. ¿A dónde? ¿O a quién? A esta expresión de acá, que fíjense que teníamos esta suma negada, pasó a ser un producto y este negador se dividió en dos, es decir, aplicamos De Morgan. Entonces, observen que acá tenemos B por A negado, o sea, B por A, todo eso negado es una operación NAND. Y acá tenemos C por B negado, todo eso negado, esa es otra operación NAND. Y a cada término de estos los estoy multiplicando. Esta es simplemente una operación AND, porque no hay ningún negador después. Bien, entonces a esta disposición se la conoce como NAND AND. Y su circuito es el que muestro a continuación. Observen ustedes que acá tenemos B por A todo negado. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos la variable B, tenemos la variable A, hay que multiplicarlo y negarlo. Eso lo hace esta compuerta lógica NAND. Lo mismo hay que hacer acá, pero previamente hay que tomar la variable B y negarla. Eso lo hace este negador de acá. Entonces tenemos C y B negado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicarlo y negarlo. Eso lo hace esta compuerta NAND de acá. Entonces, la salida de esta NAND es este término de acá y la salida de esta otra NAND es este otro término de acá. ¿Qué hay que hacerle a ambos términos? Multiplicarlos, es decir, realizar el producto lógico de ambos términos. Eso lo hace esta compuerta AND de acá. Y a la salida de esta AND tenemos esta expresión que es la de esta función Z bajo análisis realizada con compuertas NAND, AND. Bien, obviamente este también es un circuito de dos niveles. Como conclusión, lo que yo voy a hacer es mostrar en una sola imagen las 8 formas con los 8 circuitos posibles que podemos utilizar para representar a cualquier función lógica. En este caso, la de la función lógica bajo análisis. Bien. Bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema. Y hasta luego.